llevando un sermón de transición. El próximo domingo comenzamos nuevamente con la serie expositiva del libro de Juan. Así que le invito a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 20 y 21. Cuando lo tenga, le pido el favor se coloque en pie para leer esta preciosa palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versos 20 al 21. ¿Ya lo tienen? Leo para ustedes la palabra del Señor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será exaltado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Bueno, el comentario de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses lo presenta de la siguiente manera: que si alguien debe saber cómo se obtiene la verdadera paz o tranquilidad del corazón y de la mente, debe inmediatamente acudir a la epístola en la que está escrita esta misma expresión. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta carta, mis hermanos, contiene 4 poderosos capítulos en los cuales habla de un hombre que ya ha encontrado esa paz. Este hombre ha descubierto el tesoro más preciado de la vida y junto a ese tesoro encontró la felicidad más hermosa que hombre alguno pudiese encontrar en este mundo. Dice el capítulo 4, versículos 12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, esta persona que habla en este hermoso pasaje estaba preso en Roma. Y sabe, amado hermano, estaba esperando su ejecución. Mire, en ese lugar donde se encontraba, en esa cárcel, estaba en lo más profundo de esa cárcel y tenía cepo en las piernas. Estaba en una condición terrible. Pero este hombre, a pesar de que se encontraba en esta situación, había comprendido que el secreto de la felicidad y del gozo no se encuentra absolutamente en nada que haya sido creado. Pablo comprendió el secreto que da el verdadero gozo y la felicidad. Y solamente ese verdadero gozo y felicidad se puede encontrar en nuestro amado Señor y Redentor, Jesús, el Hijo de Dios. Así que solo en Cristo encontramos ese gozo y esa felicidad. Cristo, mis hermanos, es quien fortalece al creyente y lo sustenta con la diestra de su poder. Así que es por la gracia inmesurable de Dios que los creyentes hemos encontrado ese tesoro en nuestras almas. Y ese tesoro es Cristo, nuestro amado Señor. Así que, mis hermanos, Él es quien satisface nuestro corazón y por eso hoy predicamos el Evangelio, ese mensaje del Evangelio, para que todos aquellos
que lo escuchan puedan también ver y saborear la gloria infinita de nuestro Señor, quien es el más grande tesoro, nuestro tesoro, mis amados hermanos. Así que en esta mañana, mis hermanos, la forma en que vivimos y la forma en que moriremos mostrará al mundo el valor de nuestro amado Dios. Y eso es importante que usted lo tenga en cuenta en esta mañana. Por eso mi sermón lo he titulado Cristo exaltado. Y hay por lo menos dos aspectos que vamos a considerar de las palabras del apóstol Pablo. Número uno, mi anhelo y la esperanza por exaltar a Cristo en el versículo 20. Y número dos, el vivir y el morir exaltando a Cristo en el versículo 21. Vamos en primer lugar a comenzar a desarrollar nuestro primer encabezado, mi anhelo y la esperanza por exaltar a Cristo. Voy a leerles nuevamente el texto para que estén atentos a la enseñanza. Dice Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Aleluya, gloria a Dios. Primeramente, quiero explicar qué es anhelar. Un anhelo, en pocas palabras, es un deseo, pero la idea del pasaje es más que un pequeño deseo. La palabra griega que traduce como anhelo tiene el prefijo apo, el cual indica la forma en que se intensifica el verbo. Así que no hablamos de un simple anhelo o deseo. De un anhelo hablamos precisamente de un anhelo intenso. Eso era lo que sentía el apóstol Pablo, un anhelo intenso. ¿Y qué es la esperanza? La palabra esperanza viene de esperar. Y generalmente, mis hermanos, esta palabra está relacionada con asuntos futuros o invisibles. De manera que la esperanza no es más que una espera feliz de algo futuro o invisible, que se espera ver o recibir con muchas ansias, mis hermanos, y que influye en nuestro estilo de vida, lógicamente. Esta esperanza de la que el apóstol Pablo nos habla aquí está conectada con el conocimiento que él mismo afirma tener en el versículo anterior, en el cual dice, versículo 19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba a la expectativa de estas promesas, porque él conocía a su Dios, a su Salvador. A él no le importaba haberlo perdido todo, mis amados hermanos. Hay muchas personas que les duele perder algo en esta tierra. A Pablo, a pesar de que estaba preso, estaba en la situación en que estaba, que había perdido toda su vida, a él no le importaba. Estas cosas Pablo dice que las tenía por basura. Así que él tenía todo por basura, pero ¿por qué? Por la excelencia de conocer a Cristo y verle cara a cara. Mi hermano, tú anhelas eso también un día. Ese es el anhelo de todos nosotros. Así que por eso Pablo dice, de mí ardiente, o sea, intenso anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. El deseo ardiente y la esperanza que él tenía era que no sería avergonzado. ¿Pero avergonzado de qué? Es la pregunta. Mis hermanos, el apóstol Pablo, en ese momento, en esa vida que él ya había llevado y en la situación en que se encontraba, estaba cargando la cruz de Cristo,
al estar encarcelado por causa del Evangelio, mis hermanos. Usted sabe lo que es llevar esa cruz. Cuando él estaba a punto de morir, a punto de ser sacrificado, llevando esa cruz. Sin embargo, esa no era la vergüenza a la que él se refería. ¿Cuál era la vergüenza de Pablo, mis hermanos? Él mismo responde, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será exaltado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Eso era algo maravilloso, mis hermanos. En otras palabras, Pablo, este apóstol del Señor, estaba describiendo lo que significaba para él la vergüenza y la gloria. Es como si Pablo dijese, yo no quiero ser avergonzado, sino que quiero que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Eso era lo que Pablo estaba queriendo dar a entender. O dicho de otra manera, el apóstol Pablo sería avergonzado en la medida en que Cristo fuera menos exaltado en él. Y esa es una preocupación que debe estar en todo creyente. ¿Sí está escuchando, mi hermano? ¿Cuál debe ser la preocupación? La misma del apóstol Pablo. Decía Pablo que él sería avergonzado, y repito nuevamente, en la medida en que Cristo fuese menos exaltado en él. Esa sería su vergüenza, porque es vergonzoso para un creyente que Cristo no sea exaltado a través de su vida. Eso debe avergonzarnos, hermanos, porque estamos hablando de nuestro Dios, de nuestro Creador, del Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Así que, ¿cómo nosotros podríamos estar contentos, llevando nuestras vidas felices, sabiendo que Cristo no es exaltado a través de nosotros? Pero ¿qué significa exaltar a Cristo? Exaltar a Cristo significa hacer que algo se vea grande. De hecho, en la Reina Varela, 1865 y 1909, traducen la expresión como engrandecido. Así que el apóstol Pablo se está refiriendo en este pasaje que de la manera que Cristo está ahí brillando con toda su gloria, pero por la ceguera del pecado el mundo no lo puede ver. Así que exaltar a Cristo, ¿qué significa? En pocas palabras, significa que Cristo es el tesoro y la satisfacción del apóstol Pablo. Eso significa. Y ese significado es para nosotros también. Cristo debe ser nuestro tesoro y nuestra satisfacción. Estar en Cristo es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, mis hermanos. Así que, por lo que no había vergüenza mayor que el hecho de que el nombre de su más grande tesoro fuese blasfemado entre los hombres por causa de un mal testimonio. Esa sería la mayor vergüenza, ¿verdad? Que por causa de nosotros el nombre de Dios sea blasfemado. Eso sí es nuestra mayor vergüenza. Así que Pablo anhelaba ardientemente, mis hermanos, ser un ejemplo para que otros pudiesen ver a través de él lo infinitamente grande, maravilloso, trascendente, poderoso, santo y amoroso que es Cristo. Y esto es lo que nos debe llenar de alegría y mostrar de esta manera a nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro testimonio, mi hermano. Te hago una pregunta. ¿Cómo estás llevando tu vida delante de Dios? Y no la respondas, es para que tú mismo hagas un análisis retrospectivo de ti y mires cómo estás delante de Dios y vuelvas a las Escrituras, que es tu espejo, y empieces a arreglar las cosas que están mal en ti. Así que esto es necesario, mis hermanos, no porque Dios necesite de nosotros,
sino por la causa de nuestro pecado. El pecado hace que el hombre vea a Dios diminuto e intrascendente. Ahora bien, por medio de su vida y de su mensaje, Pablo quería que todos pudiesen ver a Dios como realmente es. El anhelo de él es que todos los hombres a los cuales les había sido predicado, anunciado el evangelio, pudieran ver realmente a Dios como es. Un Dios grande y trascendente que en realidad está más cerca de lo que pensamos o imaginamos, porque muchos creen que Dios está allá en el cielo y nosotros aquí, pero Dios está más cerca de lo que muchos de nosotros pensamos, mis hermanos. Dios está en este lugar con nosotros, hermanos. Dice su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Él está aquí con nosotros. Y Él está trabajando en tu vida, en mi vida. Todos los días, a cada momento, está trabajando Dios. Así que un Dios grande y trascendente que está tan cerca de nosotros, de manera que no usar su vida para que Cristo fuese visto así, era para Pablo, lógicamente, una gran vergüenza. Era la mayor vergüenza para Pablo. De manera que, mis hermanos, Pablo deseaba traerle gloria a Jesucristo con su propia vida. Eso lo anhelaba Pablo celosamente. Poner sus miembros, cada uno de los miembros, sus dedos, sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, todo su ser, poner todo lo que él era en el altar del Señor, como dice en Romanos 12, presentar su cuerpo como un sacrificio vivo y santo a Dios. Y ese debe ser nuestro culto racional, presentar nuestros miembros a Dios. Y quiero dejar una aplicación en esta mañana, y este debe ser también nuestro anhelo, el anhelo de Pablo. Si tu tesoro es Cristo, tu mayor vergüenza ha de ser que Él no sea visto. Escucha esto, mis hermanos, que Él no sea visto como el tesoro más grande que alguien pueda tener. Si tu tesoro es Cristo. Si tu tesoro no es Cristo, lógicamente no te va a interesar esto. Pero si Él es tu tesoro, vas a anhelar que Él sea lo más grande que alguien pueda tener. Como esa perla que habla la Biblia de gran precio, que es incomparable. Cuando estamos en la aflicción y la gente nos ve con gozo, y esto es algo importante, mi hermano, porque tú estás pasando muchas veces por momentos difíciles, pero hay un gozo permanente en ti que el Espíritu de Dios te da. ¿Sabe? Ese gozo con esperanza que lo vivimos con seguridad, con este anhelo ferviente, levantando nuestro rostro y nuestra mirada, no a este mundo, porque muchos cuando están pasando por aflicciones, por momentos difíciles, ponen la mirada en este mundo. Nosotros no tenemos por qué poner la mirada en este mundo, porque esto no ofrece nada, mi hermano. El mundo lo que ofrece son cosas pasajeras y lo que hace es que por tratar de solucionar tú mismo las cosas sin tener en cuenta a Dios, te metes en problemas mucho más grandes. Eso es lo que nos pasa. Pero cuando tenemos en cuenta a Dios, podemos ver cómo Dios obra grandemente en nuestras vidas. Así que levantamos nuestro rostro al cielo y nuestra mirada no a este mundo, sino a lo que nos espera. Entonces Cristo, cuando hacemos esto, es exaltado, porque no estamos mirando nada de este mundo, estamos buscando su rostro, su gloria. Mis hermanos, de esta forma, nosotros estamos sirviendo como ese ejemplo donde el mundo inconverso y en tiniebla puede asomarse por una ventana y ver a Cristo con claridad. Y eso lo va a ver a través de nosotros, de nuestra vida, de nuestro testimonio delante de Dios.
Y ese era el anhelo de Pablo, que Cristo fuese exaltado en todo, mi hermano. Así que, ahora bien, ya sabemos cuál era la vergüenza para Pablo, ¿verdad? Lo vimos hace un momento. Y entonces, ¿cuál era su gloria? Y este segundo argumento se desprende del primero. Si para el apóstol Pablo era una vergüenza que Cristo no fuese exaltado, engrandecido a través de su vida, entonces su mayor gloria, su mayor satisfacción, su mayor deleite era que Cristo fuese visto en sus obras y en sus palabras como el Rey Supremo y soberano. Eso era lo más grande para Pablo. Engrandecer, exaltar con su vida al gran Rey. Dice Pablo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No seré avergonzado. Para Pablo, mis hermanos, era muy importante que Cristo recibiese el honor a través de él. Nosotros sabemos que Pablo pudo haber tenido muchas cosas de que gloriarse, demasiadas. Pues este hombre era un hombre metido con Dios. Era un hombre que realmente buscaba a Dios de corazón. Claro que esto comenzó a suceder a partir que él tuvo el encuentro personal con Dios, porque antes era un perseguidor de la iglesia. Así que nosotros sabemos que Pablo pudo haber tenido muchas cosas de que gloriarse. Mis hermanos, el conocimiento de Pablo, sus dotes, su oratoria, su nacionalidad, su obra como el más grande misionero del cristianismo, que nosotros hoy en día no le llegamos a los talones al apóstol Pablo. Este era un hombre digno de admirar, porque era un varón de Dios que tenía muchos dotes o oratoria que Dios le había dado. Sin embargo, su propósito, ¿cuál era el propósito de Pablo? No era que los demás vieran sus dotes, su oratoria, su conocimiento. Ese no era el propósito de él, mis hermanos, sino que fuese visto en él como sino que fuese visto Cristo, en él como el supremo Rey. Ese Rey de amor que gobierna el universo. Y aunque Pablo estaba encarcelado y era el objeto de burla de sus enemigos, porque muchos lo odiaban por predicar a Cristo, no había razón de sentir vergüenza en esa cárcel, en el estado en que estaba, sucio, vuelto nada, maloliente. No era motivo de vergüenza para él por dos razones, mis hermanos. Primero, porque fuese cual fuese su condición, y quiero que usted lo tenga muy en cuenta, porque esto aplica para nuestra vida. Estoy diciendo que también fuese cual fuese tu condición y mi condición, Cristo, mis hermanos, sigue siendo exaltado y seguía siendo exaltado en la vida de él. Y eso lo convertía ya en más que un vencedor. Cuando Cristo es exaltado en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, nosotros somos más que vencedores, mis hermanos. Y si estaba libre, él diría, gloria a Dios. Y si estaba preso, Pablo también diría, gloria a Dios. Así que Pablo vivía de cualquier manera, y a pesar de la forma en que él viviera, siempre daría gloria a Dios. Y lógicamente que si moría, también daría gloria a Dios. Y él estaba, mis hermanos, convencido
que nada ni nadie lo podría separar del amor de Cristo, como dice Romanos 8:35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no había manera de destruir ese gozo indestructible de Pablo. No había razón, mis hermanos, para que él estuviese avergonzado. Pero en segundo lugar, aunque sus prisiones eran una limitación, porque no podía desplazarse a ningún lado y seguir predicando el evangelio, que era lo que él anhelaba hacer, las barreras eran superadas, porque Cristo seguía siendo predicado de una u otra manera. Mi hermano, la palabra de Cristo no está presa. Ella se sigue predicando, aunque nosotros estemos viviendo aflicciones, esa palabra sigue siendo predicada en todos los lugares de la tierra. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque su palabra, Él la respalda. Y Él dice que nada en este mundo puede oponerse al mensaje del Evangelio. Nada, mis hermanos, ni si se levanta lo que se quiera levantar en esta tierra, puede oponerse al mensaje del Evangelio, mis hermanos. Las barreras de Pablo eran superadas. Aunque muchos lo hacían por razones no correctas, predicar el Evangelio, lógicamente, porque hay muchos que predican el Evangelio por razones no correctas. Muchos lo hacen por amor al dinero. Muchos lo hacen porque quieren que los vean como los grandes predicadores, como famosos. Y esto, estar aquí parado, no se trata de nosotros. Nosotros estamos aquí parados para exaltar a Cristo, para predicar a Cristo, no para predicar de nosotros mismos. Y en los púlpitos hoy en día los han cogido para engrandecerse los hombres. Y no es lo que debemos hacer. No es correcta esas razones, mis hermanos, que les he puesto. El gozo del apóstol Pablo era que el evangelio de ese Dios grande estaba siendo predicado y que seguiría siendo predicado aún más. Y el hecho de que ese evangelio seguía siendo predicado, eso significaba que Cristo seguía siendo exaltado, mis hermanos. Esa es la razón más maravillosa. ¿Y cuál era el instrumento usado por Pablo para exaltar a Cristo? Su cuerpo, sus miembros. Dice Pablo, en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. El cuerpo, mis hermanos, muchas veces se utiliza en la Biblia como figuras para referirse a la totalidad del hombre. Por ejemplo, Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo nuestro ser, mis hermanos, no es solamente una parte, es todo nuestro ser. Así que lo que Pablo estaba diciendo es que su anhelo era para usar todas sus facultades, intelecto, efectos y voluntad. Era lo que Pablo estaba diciendo. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada de estas cosas, mis hermanos. Así que ya sea por vida
o por muerte, tenemos que exaltar a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos exaltar el nombre de Cristo? En la medida, en la vida o en la muerte, como acabamos de ver en el texto. Y esto nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado y por supuesto el último. El vivir y el morir exaltando a Cristo, verso 21. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, no tengo nada más importante en esta vida. Eso está diciendo el texto. No tengo nada más importante en esta vida. Mi vida se trata de Cristo. No tengo una agenda oculta. Si Pablo hubiera tenido familia, igual hubiera dicho como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Si estoy en libertad, mi libertad sirvió y servirá para dar a conocer a Cristo. Y si estoy en prisión, como estaba el apóstol Pablo, mi cautiverio sirve y servirá para dar a conocer a Cristo. Si muero por causa del Evangelio, mi muerte servirá igual como un testimonio. Pablo dice dos cosas importantes aquí. La primera es que él exalta a Cristo, engrandece a Cristo por medio de su vida. La pregunta es, ¿cómo puedo mostrar el valor de la gloria de Cristo por medio de mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puede Cristo ser visto como el Dios de la gracia, misericordia, paciencia, bondad, justicia y santidad? Por medio de mi vida. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puede Cristo ser visto como el gran tesoro de nuestras almas? El plan de vida que quita el hambre espiritual. ¿Cómo puede ser visto como la fuente de agua viva que apaga toda sed espiritual por medio de mi vida? Pablo responde, mis hermanos, para mí el vivir es Cristo. Es decir, que nosotros exaltamos el nombre de Cristo cuando nuestro vivir es Cristo. Ahí exaltamos el nombre de Cristo. Si el vivir de usted no es Cristo, no lo va a exaltar. Nunca lo va a exaltar. Mis hermanos, experimentando a Cristo como tu mayor satisfacción y usando todo tu corazón, toda tu alma, tu mente y fuerzas para que otros vean y saboreen el gozo de nuestro más grande tesoro, el cual es Cristo. Nuestro vivir es Cristo, mis hermanos, cuando experimentamos a Cristo como nuestra mayor satisfacción. El vivir para Pablo no significa simplemente comer, beber, dormir, como muchos, levantarse, trabajar, acostarse, qué sé yo. Ese no es lo que Pablo tiene como mayor satisfacción. Esa visión de lo que significa vivir es muy conformista y vacía para él. Y de hecho para nosotros debe ser también muy conformista y vacío. ¿Usted sabe qué? Está pensando en que voy a comer, voy a dormir, voy a beber, voy a trabajar, voy a levantarme, voy a acostarme. Eso es algo insignificante. Porque Pablo lo que decía, para mí el vivir es Cristo. Significaba para Pablo que sin importar la condición en la que él se encontrara, no existía otro objetivo en mente que fuera exaltar a su Señor. No lo existía. Para él lo más importante, mis hermanos, era exaltar a su Señor. Pablo tenía intelecto, Cristo lo satisfizo. Pablo tenía afectos o sentimientos, Cristo lo satisfizo.
Pablo tenía voluntad, Cristo lo satisfizo también. Pablo estaba completo, mis hermanos, totalmente completo en Cristo. Y estaba tan satisfecho en él que su vergüenza era que Cristo no fuese magnificado en su vida. Eso es vivir en Cristo. Eso es vivir en Cristo. Lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo me ha sido crucificado a mí. Estas eran las palabras del apóstol Pablo. En Cristo él estaba más que satisfecho y esa convicción, mis hermanos, lo mantuvo todos los días de su vida, y por esta razón el apóstol Pablo estaba tranquilo y gozoso aún en medio de las aflicciones, mis hermanos. Él estaba tranquilo y gozoso porque es que él no estaba poniendo la mirada en las cosas terrenales, ni en la situación que estaba viviendo, en las necesidades, en los problemas, cualquiera que fuera. Él estaba poniendo su mirada en Cristo. Aplicación para dejarles en esta mañana, mis hermanos. Cuando experimentamos nosotros a Cristo con la mayor satisfacción de nuestras vidas, aún en nuestras aflicciones, el mundo, mis hermanos, este mundo en el que estamos viviendo hoy, verá que nuestro Dios es Dios personal con el que podemos tener comunión. Nuestro Dios es personal. Usted puede buscarlo, salir en su cuarto, encerrarse a solas con Dios, buscarlo, buscar su rostro en oración y estar con Él ahí. Ellos, mis hermanos, las personas, verán que nuestro Dios no es una estatua muerta como muchos hoy la tienen. Tienen la cruz y el que está en la cruz ahí y adoran eso. Nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero. Un Dios todopoderoso. Cristo no está en la cruz. Acuérdese que Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero ellos siguen viendo a una estatua muerta, clavada, impotente. Nosotros vemos al Rey todopoderoso, vivo, lleno de amor y justicia. Mis hermanos, vivamos en Cristo mediante Él. Pidamos al Espíritu Santo que nos lo revele. Dejemos que Él se ocupe, que el Señor ocupe el lugar central de nuestra vida, porque hay muchos que no permitimos que Él esté ocupando todo nuestro ser. Estamos llevando nuestras vidas delante de Él de una manera no correcta y no permitimos por eso que Él esté tomando el centro en todo nuestro ser y gobierne nuestra vida. Y eso debe preocuparnos a nosotros, mis hermanos. Debe ser motivo de preocupación. Usemos todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas para que otros encuentren el gozo de ver y saborear el más grande tesoro que tenemos. Ese tesoro es nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que el nombre de Cristo puede ser exaltado por vida o por muerte. ¿Cierto? Por vida o por muerte. Por supuesto que sí es posible que sea el nombre de Cristo exaltado por nosotros por vida o por muerte. El apóstol Pablo esperaba y anhelaba que Cristo fuese exaltado aún por su muerte. Si muero, dice Pablo, va a ser de mayor provecho. Lo dice en el texto. Una gran ganancia finalmente deshacerme de este cuerpo de muerte e ir a casa. Eso esperaba él, mi hermano. Deshacerse de este cuerpo de muerte que está viciado conforme a los deseos engañosos de este siglo para ir a casa a vivir con su Señor por toda la eternidad.
Eso es lo mayor, el mayor anhelo que debemos tener nosotros como Pablo, y recibir esa corona de la vida y ver con mis ojos todas y cada una de esas promesas cumplidas, todo lo que el Señor ha prometido en su preciosa palabra, y que nosotros podemos ver en esa palabra preciosa esas promesas que Dios nos ha dejado. Verlas cumplidas, mis hermanos. Porque el Señor dijo en Mateo 5, versículos 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque, mis hermanos, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Estén gozosos y alegrados. Y Juan 21, 18 y 19 dice, escuchemos esto de una forma más explícita. Dice el Señor Jesucristo hablando de Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, mi hermano, no te vas a quedar ahí con esa hermosura que tienes ahora. Vas a llegar viejo también, como el hermano Naiser. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. 35 años más tarde cuenta la tradición que esa misma persona que glorificaría a Cristo con su muerte fue crucificada. Pablo fue crucificado, mi hermano. Y dice que la manera en que lo crucificaron, con la cabeza abajo, esto sucedió en Roma, por petición propia. Mire lo que hace Pablo. Que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma forma que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted, no se consideraba digno. De manera que si es posible, mis hermanos, exaltar el nombre de Cristo con su muerte. Esto sin lugar a duda es absurdo para los impíos. Ellos dicen, ¿cómo puede la muerte ser ganancia? Pero ¿qué dice Pablo acerca de morir? Dice que para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el texto, ¿verdad? Y esto es sencillo, mis hermanos. Es sencillo, ¿por qué? Porque el hombre natural tiene problemas serios a la hora de pensar en la muerte. ¿Cuáles son esos problemas serios? Hay algunos que han llegado al extremo de no querer pensar en la realidad de su muerte. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque a la verdad hay un cierto temor a lo desconocido. Tenemos un cierto temor a lo desconocido. Pero cuando nosotros estamos confiados en el Señor, creemos en sus promesas que son fieles y verdaderas, no debemos tener miedo a la muerte, mis hermanos. La muerte para ellos es una amenaza, pero para nosotros es un tesoro. La muerte amenaza con quitarle a ellos todo lo que han atesorado, ¿verdad? Porque están pendientes de las cosas terrenales, de lo pasajero, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero no así en el caso del apóstol Pablo. El tesoro de Pablo no estaba puesto, no estaba en este mundo.
Su tesoro era Cristo mismo. Dice, donde están tus ojos, ahí está tu tesoro. Él tenía sus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso él no podía ver la muerte como la frustración de ese objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Alcanzar la vida eterna. Pablo veía la muerte como la ocasión para ese logro, mis hermanos. Cuando experimentamos la muerte como ganancia, es porque eso significa que estamos en Cristo. Estamos exaltando a Cristo porque estamos diciendo al mundo que estar con Él es muchísimo mejor. Noten en el versículo 22 y 23, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mis hermanos, si tu tesoro es Cristo, nada ni nadie, escuche esto, te lo puede quitar. Si tu tesoro, lógicamente, es Cristo. Ni siquiera la muerte te lo puede arrebatar, mi hermano. Al contrario, la muerte permite que tú accedas más rápidamente a ese tesoro. Es por eso que en Cristo somos más que vencedores. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Dirá usted, eso suena muy bonito, ¿verdad? En la teoría, pero en la práctica, ahí es donde, como dicen por ahí, tuerce la puerca al rabo, ¿verdad? ¿Cómo puede la muerte ser experimentada como ganancia? Escuchen este recuento histórico, mis hermanos, y saquen sus conclusiones. En el año 66 después de Cristo, el apóstol Andrés fue crucificado transversalmente en Edesa por causa de Cristo. Después de 3 días colgado allí, sin morir, los creyentes pidieron al gobernador que bajase a Andrés y lo entregase a ellos. Ante tales palabras, Andrés exclamó: oh Señor Jesús, no permitas que tu siervo, el que cuelga en esta cruz por causa de tu nombre, sea librado para vivir entre los hombres. Por favor, recíbeme. Oh mi Señor, a ti he conocido y a ti he amado. A ti me aferro y a ti deseo ver, y es en ti que soy lo que soy. Eso dijo Andrés, mis hermanos. Y en el año 168 después de Cristo, el anciano Policarpo, discípulo del apóstol Juan, fue llevado a la hoguera por confesar públicamente a Cristo. Antes de morir, estas fueron sus palabras: oh Padre, te doy gracias por haberme llamado a estar aquí en este día. Y me has considerado digno de ocupar mi lugar entre los santos mártires. En el año de 1997, la hermana Clara Linares fallecía en su cama a causa de una enfermedad. Mientras los médicos trataban de salvarla, en un momento crítico, ella dijo: por favor, no alarguen más mi espera, quiero irme con mi Señor. Y en el año 2006, el hermano Máximo Sick fallecía en un hospital de investigación en Washington a causa de una enfermedad llamada anemia plástica.
Días antes de morir le preguntó, ¿estás listo para morir? Él respondió, soy como un barco que ha estado por mucho tiempo en construcción y ya estoy listo para zarpar y encontrarme con su Señor. Muchos dirán, locos, ¿verdad? Están locos todos ellos. Estas personas sí están locas, mis hermanos. Están locas, pero están locas por Cristo, mi hermano. Locas de verdad por Cristo. Y te están diciendo con su vida y con su muerte que tienen un tesoro que satisface sus almas. Eso te están diciendo en esta mañana. Ese tesoro que satisface sus almas más que cualquier otra cosa en este mundo, que este mundo no puede ofrecerles. Y ni siquiera la muerte se lo puede quitar. Si la muerte les arrebató a sus familias y muchas de sus metas, pero aún así pueden llamar la muerte ganancia. Mis hermanos, ¿cuántos varones, cuántas familias cristianas en aquellos tiempos los tiraban en el círculo romano a los leones y los mataban? Los leones se los comían vivos, tanto a los padres como a los hijos. Le fueron arrebatadas sus vidas por ser cristianos, por predicar a Cristo. Por eso la muerte, mis hermanos, es llamada ganancia, porque ellos cuando estaban en esa situación, ellos no decían, no queremos que nos maten, no importa que nos coman los leones, nosotros queremos irnos hoy con nuestro Señor. Queremos estar con Él, porque la muerte significa para ellos estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para concluir, mis hermanos, en esta mañana, a los hermanos, la forma en que vivimos muestra al mundo el valor de la gloria de Cristo. Tienes que mirar, mi hermano, la forma en que estás viviendo hoy delante de Dios. Porque eso es lo que muestra el valor de la gloria de Cristo, nuestra vida. Cuando el deleite en Dios nos mueve a desprendernos de nuestras posesiones para aliviar el sufrimiento de los demás, entonces nosotros mostramos al mundo que nuestro Dios es un Dios generoso. Ese Dios generoso está lleno de gracia y misericordia. Cuando el deleite en Dios nos mueve a perdonar, entonces mostramos al mundo que tenemos un Dios que se deleita en perdonar. Cuando el deleite en Dios nos mueve a arriesgar nuestras vidas para llevar el evangelio a otros, muestra al mundo que nuestro Dios vale más que nuestra misma vida, mi hermano. Así que haz del Señor tu delicia hoy, mi hermano. Pero también la forma en que morimos debe mostrar a este mundo el valor de la gloria de Cristo. Cristo murió en esa cruz para darte vida, y esa vida eterna que Él te da, como dice en Juan 13, 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, mis hermanos, el morir para ti ha de ser ganancia, porque eso significa estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Para los creyentes, ¿cuál es tu tesoro? Te pregunto hoy.
Las cosas que el mundo te ofrece no son más que basura delante de Cristo. Nada ni nadie de este mundo puede llenar el vacío infinito que hay en tu corazón, y por eso siempre estás insatisfecho. Eres como un vaso roto al que se le echa agua, y no importa cuánta agua le eches a ese vaso roto, siempre estará vacío. Solo Cristo, mi amado amigo, satisface el gozo que Él te da. Solo Cristo satisface nuestras vidas. Pero ese gozo que Cristo nos da, mis hermanos, es completo y eterno. Nadie más te lo puede dar. Nadie tampoco te lo puede arrebatar, ni siquiera la misma muerte. Por eso te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Recíbelo como el pan de vida y la fuente de agua viva. Y te digo hoy, mi amigo, no sigas desperdiciando tu vida. El Señor bendiga su preciosa palabra y nos ayude. Oremos, mis hermanos. Padre que estás en gloria, te damos gracias en este momento maravilloso, porque tu palabra ha sido predicada, Señor, según tu voluntad y según tu propósito. Te ruego que esta palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú le envías a nuestras vidas, y que sea ella glorificada, y que esta palabra, Señor, sea prosperada para lo que tú la has enviado. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, de los amigos, de todos aquellos que hoy, Señor, están aquí reunidos y los que nos ven por este medio. Que tú, Señor, obres en sus vidas para salvación de sus almas, Padre. Y que siempre tú seas el primero en nuestras vidas y te podamos honrar plenamente con todo nuestro ser, mi Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.